Oye, yo estoy muy contento de lo que se viene. Esta es nuestra última reunión de domingo acá. Y tal como decía Andrea, y creo que es algo muy especial. Hoy día, bueno, estaba Roger en la primera reunión. Ese es uno de los temas, ponte tú, no pudieron verlo ustedes porque son buenos para dormir. Entonces, los que llegamos más madrugadores, estuvimos con Roger y Gloria, que venían llegando de Bolivia, y conversábamos que la última vez que nos reunimos todos juntos y que tuvimos esta dinámica de estar todos en una gran reunión fue en el Omnium. Y eso fue, no sé, como 15 kilos atrás más o menos. Hace harto tiempo. Entonces, es algo muy especial el poder juntarnos y tener una gran reunión todos juntos y encontrarnos y vernos las caras y que ustedes conozcan a la gente que viene tempranito en la mañana y que ellos los conozcan a ustedes y le hagan bullying. Siempre los aplaudimos a ellos por llegar tempranito. A ustedes no. No significa que no los queramos, para nada. Oye, y solamente cortito, doy las gracias a las personas que la semana me escribieron, se preocupados, estuve con COVID y hay harta gente que me escribió por redes, o sea, por WhatsApp y cosas. Les agradezco su preocupación. Primera vez que me pasa eso, qué lindo. Estoy recuperándome y le digo a la Katy, no tuve tos en 2 semanas, yo hoy día recién tengo tos, pero no es COVID, es alergia. Alergia al COVID. Ya. Vamos a leer Marcos 12. ¿Ya? Voy a leer en la versión NBI. Si tienes tu Biblia y quieres abrirla, te doy unos segunditos. Marcos 12, del 13 al 17. Y esta es la versión NBI. ¿Quiénes han tenido COVID? ¿Alguien no ha tenido COVID acá todavía? ¿Creen que no tuvieron, probablemente? Yo he tenido 2 veces con la Katy al lado mío. Y le digo, me voy a aislar y me dice, no, nada. Que nos dé, si vamos a morir, moramos juntos más o menos. Y cero COVID. Cero. Es de roble mi señora. En cambio yo, como decía mi abuelita, de baquelita. Sensible. ¿No escucharon eso? Decían que para qué ponían termómetros en los supermercados para los hombres. ¿Y cuándo has visto un hombre con fiebre en la calle? De verdad. Nos sentimos mal y caemos rápido al tiro. Bueno, este es mi segundo COVID. Lo único que me pasa, no lo paso muy mal, pero las semanas siguientes ando fatigado. Y estoy así. Si ustedes me ven medio lento, ustedes le pueden poner después 1.5 de velocidad, porque de verdad que me siento lento. Así que vamos a hacer esto. En Marcos 12 dice esto. Luego enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nada, por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó, ¿por qué me tienden trampas? Tráigame una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Este pasaje parte diciendo, las primeras 2 palabras fueron, luego enviaron. Y siempre digo que cuando uno comienza a leer tiene que ver estas primeras palabras para saber si esto es una idea nueva o hay una continuidad con lo que viene anteriormente. Claramente acá hay una continuidad y era una pelea que venía ya de antes. Los fariseos venían con mucha agresión hacia Jesús, con mucho cuestionamiento, preguntándole con qué autoridad hacía las cosas que hacía, cuestionando todo lo que él hacía. Hasta esta parte, que vinieron con mucha adulación. Pero venían cuestionando todo lo que Jesús estaba haciendo y ahora querían pillarlo. Jesús recién hace solamente unos versículos atrás les había contado una historia, una parábola, y esta parábola era del dueño de una viña que había plantado esta viña y que la había cercado y que la había preparado completamente, pero les dice que en esta historia dejó a unas personas que trabajaran la viña y un tiempo después envió a uno de sus siervos para poder
recolectar parte del fruto de la viña, pero las personas que estaban ahí no quisieron recibirlo, lo golpearon y luego lo mataron. Entonces la historia, Jesús está contando una parábola y dice, entonces el dueño de la viña decidió enviar a su hijo pensando que quizá respetarían al hijo. Pero aún fue peor todavía porque los que trabajaban en la viña al ver al hijo quisieron matarlo para que no quedara un heredero de esta viña. Y mientras Jesús contaba esta historia, los fariseos se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de ellos, de que ellos se habían apropiado de esta viña, se habían adueñado de ella y de que no querían recibir al hijo del dueño de la viña. Entonces los fariseos se enojaron. Y dice la Biblia que querían arrestarlo y apresarlo y llevarlo, pero tenían miedo de la multitud, porque la multitud reconocía en Jesús algo especial. Su mensaje, los milagros que hacía eran muy especial. Así que finalmente no lo arrestaron. Entonces, después de mucha agresividad, decidieron venir a pillarlo de una forma distinta. Y enviaron estos dos grupos de fariseos y herodianos con un mensaje muy adulador, muy simpaticón, donde lo único que hacían era hablar maravillas de él. Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Dime el nivel de hipocresía que hay en estas palabras de estas personas. Sin embargo, pensaba y decía que increíble, porque cuando Satanás quiere tentar nuestra vida, no lo va a hacer tanto con insultos como sí lo va a hacer con halagos. Y sí va a querer seducirnos con palabras dulces y amorosas y nos va a decir que cuán buenos somos y que cuánto nos hemos esforzado y cuánto merecemos las cosas que anhelamos, aún sin saber si a Dios le interesan o no le interesan. Así que Satanás siempre que quiera seducirnos va a venir desde este lugar de muchísimo halago. Y las personas que vienen son dos grupos. Y estos grupos son los fariseos y son los herodianos. Ahora, los fariseos probablemente los hemos escuchado. Es el nombre que más aparece en la Biblia. Y cuando uno dice fariseo, si yo te digo a alguien, oye, eres un fariseo, ¿le suena bonito eso? No, no suena un insulto. Le hemos hecho un bullying a los fariseos como que son lo peor que hay. Entonces, claro, no nos decimos garabatos, pero nos tratamos fariseos. Y con eso es peor todavía. Pero los fariseos eran personas, efectivamente, es una secta que se levanta en estos 400 años de silencio que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es un grupo que al verle el silencio de Dios decide levantarse porque dice, Dios está enojado con su pueblo, producto de la desobediencia. Entonces nosotros vamos a hacer un grupo espiritual que vamos a buscar a Dios y vamos a buscar su ley y vamos a cumplir su ley. Así que la génesis de ellos no tiene una mala intención. Después en el camino se perdieron y se pudieron. Pero lo que ellos quieren realmente es conquistar a Dios. Y que Dios realmente vea que hay un pueblo que lo está esperando. Esa es su verdadera idea en esto. Así que son un pueblo muy seguidores de la ley, un pueblo que en esa época uno lo considera como la iglesia más espiritual que había en esa época. ¿Ya? La viña. Eran los más espirituales porque habían otros que no creían en nada, no creían en la resurrección, no creían en los milagros, no creían en ángeles, no creían en nada. Pero este pueblo creía, ellos creían en todas estas cosas, creían en todo lo sobrenatural. Así que eran una secta bien especial. Sin embargo, tenían algo y era que no creían en el pago de impuestos. Odiaban esto de tener que andar pagando impuestos al César y a los romanos. Había un patriotismo fuerte en el pueblo judío y ellos eran parte de esto. Así que lo único que ellos querían era que viniera este Mesías, un Mesías que iba a ser un gran guerrero, un gran general y que los iba a liberar del imperio romano y que probablemente iba a ser quien destruyera a estos romanos para poder volver a ser la gran nación que habían sido antes de los tiempos de Salomón. Ya, por un lado están ellos. Me voy a sonar porque tengo COVID. Y voy yo sé que este es el día que nadie se va a despedir de mí al salir de acá. Oh, chao. Van a arrancar y yo los voy a perseguir a todos. Hay instrucciones que quedan esas puertas cerradas. El otro grupo que había eran los herodianos. ¿Ya? Y esos probablemente no habíamos escuchado mucho de ellos. Pero era un grupo también judío, pero mucho más helenista, ¿ya? Mucho más relacionados con las culturas griegas. Y eran personas que no practicaban la ley de Dios, más abrazaban la cultura judía que la ley. Y como dice el nombre, eran seguidores de Herodes. Y voy a contarles, hoy día va a ser una clase de historia con ustedes, ¿ya? Así que ustedes síganme. Pero Herodes el Grande, quien estuvo... ¿Han leído cuando de repente vienen los reyes magos que les dicen a conversar con Herodes? Pero ese es Herodes el Grande.
Y era una persona bien especial en realidad. Su padre se había convertido al judaísmo. Por lo tanto, Herodes crece en un ambiente con la cultura judía, con la religión judía, aunque él después decide adoptar mucho el helenismo, mucho de la cultura griega. Sin embargo, tenía un mix ahí de estas dos cosas. Y por lo mismo, por este trasfondo judío en su vida, Roma decide ponerlo como rey sobre toda esta gran región que incluía Judea, Samaria, Galilea y Idumea. Así que era un espacio muy grande donde él estaba como rey enviado por Roma. Y Herodes era político y en toda su cultura política lo que él quería era quedar bien con con los distintos grupos de personas que habían. Y dentro de eso lo primero era quedar bien con Roma. Así que para quedar bien con Roma, obviamente también significaba también que no hubieran revueltas dentro de su gente. Y entonces el gran grupo que había ahí, y el más revoltoso, eran los israelitas. Así que él decide construir un templo, reconstruir el gran templo de Israel, de Jerusalén. Y este que nosotros vemos en las películas de Jesús, cuando Jesús entra y da vuelta a las cosas, y todo esto, este gran templo, fue la reconstrucción que Herodes hizo. Tan así que muchas veces el templo es conocido como el templo de Herodes, porque había cierto honor hacia él. Y esto hizo que se ganara un aprecio muy importante de mucha gente, a tal punto que habían grupos que se unieron y comenzaron a llamarse los herodianos por este afecto profundo y admiración por Herodes. Y estos sí querían el pago de impuestos a Roma porque encontraban que era lo correcto para poder conseguir muchas cosas con Roma. ¿Me siguen? En mi canal de Discovery Channel ustedes pueden ir mucho más profundo. Así que son dos grupos, pero lo increíble es que son dos grupos totalmente opuestos. Totalmente opuestos. Así, realmente, lo único que se juntaban era que eran parte de Israel, pero todos sus valores estaban separados. Sin embargo, se unen acá para poder encontrar a Jesús y hacerlo caer. Se unen porque Jesús estaba haciendo una figura que no les estaba gustando a ninguno de los dos. Porque la influencia que estaba teniendo sobre el pueblo estaba haciendo que la gente fijara su mirada en él, en vez de en estos grupos, estas dos grandes sectas judías que habían. Y entonces les estaba complicando esto. Así que se unen para tenderle una trampa y vienen a Jesús con este mensaje adulador, chileno, chupa media, donde le dicen, Señor, eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie. Igual hay que tener buena cara de póker para decir estas cosas cuando en realidad lo único que quiere es que este hombre caiga en la trampa. Pero en la historia, digamos que Jesús se da cuenta de esto y los desenmascara y les dice, ¿por qué quieren tenderme una trampa? Sin embargo, en vez de irse y no pescarlo, decide quedarse y responderle, ¿saben qué? Tráiganme una moneda, les dijo. Y les pide que les traiga un denario. ¿Ya? Este denario era una moneda común de ellos y esta moneda tenía, por un lado, la cara del emperador y tenía un texto que decía, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y en el reverso decía, Pontifex Maximus, que significa sumo pontífice o sumo sacerdote. El César se atribuía un carácter divino y por lo tanto se hacía llamar el sumo pontífice. Y hay culturas donde todavía eso ocurre. No he estado en Corea del Norte, pero he leído. Y ahí dice que el presidente dice que tiene una calidad divina. ¿Ya? Y me imagino que habrán otros también. Y realmente algunos pastores también se tienen esos goles. Pero no es nuestro caso. Ustedes ya me conocen, soy más carnal imposible. Así que, para seguir con la clase, y aquí sí que terminamos con la clase, pero es necesario poder entender lo que está pasando acá. Cuando muere Herodes el Grande, su terreno lo distribuye en tres grandes espacios para sus tres hijos, Antipas, Filipo y Arquelao. Y los dos primeros lo hicieron muy bien y tenían lo que se llama un reino tributario semi-independiente. Es decir, realmente había muchísima libertad. Y la única vez que esto se rompía era cuando había un terreno, un lugar, una región donde había mucha violencia y donde había mucha sublevación, muchas revueltas. Y adivinen dónde habían muchas revueltas. Aquí con el pueblo de Israel. Todo el tiempo habían revueltas. Entonces, el hijo de Herodes el Grande perdió rápidamente su puesto y Roma tuvo que enviar a un gobernador directo a hacer su pega y este traía tropas para poner orden en la región.
Así que todo esto ocurre cuando Jesús recién era un niño. Y entonces ahora, en vez de pagar tributos para su región, pagaban tributos directamente al César. Y era algo que a ellos les dolía, les costaba en esta gran nación que fueron y hoy día estar sometidos a esto, les dolía tener que hacer este pago de tributo. Se levantó en esta época, cuando Jesús todavía era un niño, un personaje que se llama Judas, el Gaulonita, que se levantó en contra de esto y armó una tremenda revuelta en contra de Roma, pero finalmente fue eliminado por los romanos. Sin embargo, su discurso de que pagar tributo era lo mismo que la esclavitud, quedó dando vueltas dentro de la gente y quedó él con la imagen de un gran patriota que se rehusaba al pago de impuestos. Así que este es el contexto en esto de los impuestos. Cuando finalmente aparecen los herodianos y los fariseos que no están ni ahí con el pago de impuestos y los herodianos que están absolutamente de acuerdo y sumados a este pago de impuestos. Así que vienen a buscar a Jesús queriendo pillarlo y si Jesús decía que sí al pago de impuestos, entonces muchos se iban a ir en contra de él. Muchos de estos que decían, los patriotas que estaban en contra del pago de impuestos. Pero si decía que no había que pagar impuestos, entonces había un muy buen elemento para acusarlo al gobierno de que había alguien que estaba intentando hacer una revuelta en contra de Roma. Así que ellos dos se están frotando las manos a estos grupos para ver qué respuesta da Jesús, porque cualquiera que dé, en realidad con eso, Jesús se mete en un problema muy, muy grande. Y Jesús da la respuesta que hemos escuchado muchas veces. Denle pues al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Jesús está diciendo, estamos en una región romana y la moneda que usamos para todas las cosas, por eso pide este denario, la moneda que usamos para todas las transacciones es la moneda que lleva la cara del emperador. Así que efectivamente al emperador le corresponde un tributo. El imperio romano había venido y había traído paz sobre esta región. Ya les dije que era una región muy revoltosa y había traído, si han estudiado historia, la famosa Pax Romana, que era muy conocida en esa época. Así que correspondía un cierto y justo tributo para el emperador. Pero también Jesús está diciendo que hay un gobierno y este gobierno nunca va a estar sobre Dios. Por lo tanto, la gloria debe dársele solo a Dios. Y Jesús entonces en estas palabras está negando la divinidad del emperador que aparecía en el reverso de esta moneda. Un comentarista, Henriksen, dice esto: Jesús había respondido a la pregunta de forma franca y valiente. La respuesta significa sí, hay que pagar el tributo. Debe haber una adecuada retribución por los beneficios que se disfrutan. Pero aunque el emperador debe recibir lo debido, no debe recibir más que esto. Es decir, no debe recibir el honor divino que reclama. Al mismo tiempo, Dios debe recibir toda la gloria y todo el honor. Y cuando Jesús respondió esto, dice la Biblia que todos se quedaron admirados de él. Cuando dice eso está hablando de aquellos que vinieron a buscar que él cayera en la trampa. No solamente la multitud, está hablando más específicamente de aquellos que intentaron hacerlo caer en una trampa. Quedaron admirados de él. ¿Y por qué quedaron admirados de él? Porque Jesús no se dejó seducir por palabras. Porque Jesús no dejó ser seducido por personas o amenazado por personas. No permitió que su postura se mezclara con las posturas humanas. No permitió ser seducido por partidos políticos o por favores políticos que podría haber alcanzado, ni tampoco por sectas religiosas. Lo que Jesús hizo fue tomar la posición del reino de Dios. No tomó la posición de ningún otro, sino la posición que exigía el reino de Dios y que él conocía profundamente. Su respuesta tuvo un nivel de franqueza y sabiduría impresionante. Y aunque su respuesta cruzaba algunas de las posturas que estaban ahí, no se casó con ninguna de ellas. Y esto produjo admiración en las personas que estaban ahí. Y puede que cuando estamos siendo confrontados por otras personas, puede que si nosotros decidimos buscar una respuesta en Dios y buscamos una respuesta en su sabiduría, puede que muchas personas puedan quedar admiradas
de esa convicción, aunque ese nunca es el fondo de lo que estamos haciendo. Lo que realmente estamos haciendo es buscar la sabiduría del reino de Dios y llevar esa sabiduría y llevar ese mensaje donde quiera que vayamos. Y por ningún motivo dejarnos seducir por respuestas que pueden generar mayor admiración, mayores aplausos o amiguismos con otras personas. Y se los digo también porque vivimos una cultura hoy día, no solamente chilena políticamente, sino global, donde las tendencias están ahí candentes. Y yo, que sapeo sus redes sociales, me doy cuenta de las posturas ahí bélicas que hay, y cómo entre la misma gente cristiana se tiran de un lado para el otro, porque de repente hay un versículo que calza con mi postura política y acá hay otro que calza con la mía, y entonces tenemos la patudez de meter a Dios en nuestra política. Y yo digo, Jesús nunca hizo eso. A Jesús quisieron atraparlo desde ese lugar. Quisieron levantarlo como un general. Quisieron levantarlo de distintas formas, pero Jesús nunca permitió que ninguna de esas cosas lo sedujera. Con todo lo que podría haber traído beneficios para él. Pero él nunca cayó en el juego de tomar una postura que no fuera la postura del reino de Dios. Y aunque la postura del reino de Dios podía en algunos espacios, rozar con este lado o con este otro, jamás tomó una posición. Y nuestra vida ha sido invitada a caminar de la misma forma. Así que, mira, si tienen política, tengan política. No metan a Dios en eso. No lo metan. Pero sobre todo, busquen la sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos habla? ¿Y dónde Él se encuentra? Jesús da una respuesta aquí súper clara. Y sí, y pasa por algunas cosas medias políticas. Pero finalmente su mirada está en el reino de Dios, absolutamente. Así que, querida iglesia, lo que quiero decir es que hemos sido enviados por Dios a predicar su verdad y a llevar su verdad sin grises, con absoluta claridad y aún también con muchísimo amor y muchísima sabiduría. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús, cargado de amor y de sabiduría, trajo la verdad del reino de Dios y nunca la puso en juego. Pero siempre llevó esta verdad. Y para poder llegar a eso, nosotros necesitamos conocer esta verdad. Y necesitamos comprometernos con esta verdad. Y no usar a Dios simplemente para que cumpla con nuestros deseos, sino realmente buscar la verdad de Dios. Porque nuestro corazón es muy engañoso. Santiago dice, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, para gastar en sus propios placeres. Nuestro corazón es egoísta y por eso necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos buscar a Dios, buscar su sabiduría, buscar su guía para nuestra vida y casarnos con lo que Él nos dice de cómo vivir nuestra vida cristiana. Lo que leímos acá de Jesús es exactamente lo que muchas veces nos toca en nuestra vida. Somos expuestos a opiniones, a posturas, somos confrontados, somos presionados a tomar una posición u otra. Pero nuestra posición siempre debe ser la del reino de Dios. Y déjame decirte más. Jesús dice en un minuto, oye, yo he venido a traer, es un versículo muy fuerte, yo he venido a traer espada. Y dice a que el hijo se pelee con el padre, a que la hija se pelee con la madre. Es una palabra muy fuerte en un contexto de persecución, lo dice. Porque dice, es probable que si tú abrazas el reino de Dios, gente te cuestione, aún gente muy cercana, tu propia familia, pueda cuestionarte. Y Jesús está diciendo, y yo sé que esa es una realidad que puede venir sobre tu vida. Así que sí, somos expuestos a opiniones y presionados, confrontados a esto, a tomar decisiones. Nosotros debemos mantenernos en la postura del reino de Dios. Porque esa es la verdad. Y ese camino es el que va a traer bendición y fruto en nuestra vida. Ahora, ¿qué clase de fruto es el que nosotros esperamos en nuestra vida? Quizá ahí hay una buena pregunta. Porque a veces esperamos los frutos del mundo en vez de esperar los frutos del reino de Dios.
Y entonces buscamos en Dios lo que el mundo nos ofrece y no lo que Él nos ofrece. Y quiero leerles un personaje en la Biblia que es alguien que admiro profundamente. Siempre digo, este es mi héroe de la fe. No es que Jesús no lo sea, porque es como que Jesús es Jesús, entonces uno busca uno más terrenal. No voy a ser uno como yo porque estoy lejos de este personaje, pero uno que se asemeje un poco más, que tenga guata por último. Este es Esteban. Esteban. El Tevi. Este es un personaje que se fue a Argentina. Esteban aparece en Hechos 6:5 y dice, esta es la primera descripción de él, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Ay, como quisiera partir un versículo así conmigo. Ay, Señor, perdón. Y dice después el pasaje así. Esteban, hombre lleno de gracia, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga, llamados de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban. ¿Y saben lo que vieron? Que su rostro parecía al de un ángel. Imagínense en la situación que está él, en la injusticia. Me imagino la cara que está teniendo él ahí, la paz que está experimentando, sabiendo que él le pertenece a Dios. Así que el capítulo siguiente, que lo animo a que lo lean en Hechos 7, Esteban comienza a hablar y comienza a predicar y comienza a contar las historias de todos los profetas que han venido y que han hablado de la venida de Jesús. Y entonces en el versículo 51 dice esto, a este consejo que lo va a juzgar, hay que tener valentía para esto, tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a Jesús, lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, mira la rabia para estar rechinando dientes. Rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saúl. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Qué te refleja la vida de Esteban? ¿Bendición o maldición? ¿Terminó mal? Alguien que ve el cielo abierto y ve a Jesús a la derecha de Dios, ¿está perdiendo o está ganando? Alguien que dice, mientras está siendo injustamente apedrado, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es alguien que ha visto a Dios y entiende el reino de Dios. Y no está dispuesto a transar una sola coma de lo que ha recibido de Él. Cuando veo esto digo, Esteban tiene un mensaje claro, pero por sobre todas las cosas, tiene un corazón
en el lugar correcto. Y sus palabras son: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que están haciendo. No entienden porque no te han visto. No te han visto como yo sí te he visto. Yo considero esto victoria. Victoria. Este fue sus últimas palabras. Pero estas palabras reflejan victoria. Alguien que ha visto el rostro de Dios. Alguien que entiende el reino de Dios. Alguien que sabe y vive las cosas tal como son en el reino de Dios. Esto es victoria. Cuando yo veo a Esteban, yo tengo claro que no es fácil vivir de esta forma. Y que terminar tus días diciendo estas palabras cuando alguien te está apedreando está bastante lejano, por lo menos, de mi realidad. Yo cuando manejo y alguien se me cruza, yo quiero fuego. Honesta, voy a ser súper honesto. A mí algo me pasa cuando manejo. Que el viejo hombre viene. No viene hasta que alguien se me cruza. No se crucen. Entonces me acuerdo una vez, en mi primer año de cristiano, se me paró un auto atrás, saliendo de la iglesia el día domingo, y comenzó a tocarme la bocina, insistentemente. Yo no iba manejando, ni siquiera yo iba manejando, iba con un amigo. Y le dije, deja que te pase. Y cuando pasa, le mando un corte de manga. ¿Ya? ¿Entiende el corte de mangas? Con otros gestos más. Y cuando voy ahí y me doy cuenta que era el pastor, y entonces me empecé a peinar. Desde ahí he aprendido que cualquier persona que toque la bocina puede ser alguien que te conoce y que puede ser de tu iglesia. Qué terrible. Así que les pido perdón si alguna vez se encontraron con el viejo hombre. Yo quiero justicia. A veces mi pensamiento es: Señor, espero verlo una cuadra más allá. Esto es malo. Es oscuro. Yo tengo un pedazo oscuro. Y digo, ojalá que sea un accidente. Leve para que no pierda conciencia y yo poder decirle, ¿viste lo que pasa por manejar así? Me pasa, de verdad que me pasa. Con la chita acá. Sí, yo creo que el Señor en cualquier minuto me va a fulminar. Pero ahí te veo, Señor. Te veo a la diestra. No, ni lo veo tampoco, por último. Así que yo digo, sí, yo estoy muy lejos de tener el corazón de Esteban. Y estoy muy lejos de tener la sabiduría que él tenía, la visión que él tenía. Así como estoy lejos cuando leemos la historia al principio, de tener la sabiduría que tenía Jesús. Y la templanza de responder de la forma en que lo hizo. De no mandarse a cambiar y mandarlos a la punta del cerro, sino de darles una respuesta que ellos escucharan y que nosotros escucháramos 2000 años después y nos quedara dando vuelta. Y una frase famosa que todo el mundo conoce. No hay que ser cristiano para escuchar la frase: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero para poder tener una respuesta como esta y poder ver las cosas como esta, necesitamos ver a Dios como Esteban lo vio. Y necesitamos tener la comunión que Esteban tenía. Y necesitamos amar a Dios y buscarlo de la forma que él lo buscaba. Y necesitamos que la gente diga: un hombre, una mujer llena de fe y llena del Espíritu. Esto es comunión con Él. Esto es pasar tiempo con Él. No querer justicia cuando soy agredido requiere realmente ver las cosas con ojos del reino de Dios. Y requiere tener nuestro corazón empapado del Espíritu Santo. Empapado de Él. Eso significa buscar a Dios incansablemente. Eso significa ser extremadamente intencionado. Somos una iglesia de gracia y creemos en su perdón y creemos en todo el precio que Él pagó. Pero nadie va a poder hacer por ti lo que solo tú puedes hacer, que es construir una relación con Él y que es desarrollar verdadera comunión con Él. Nadie puede hacer eso. Así que, querida iglesia, es un absurdo que cuando tú piensas que conocer la palabra de Dios es escuchar a un pastor que predica acá adelante. Porque te he
tirado 3 o 4 versículos que quizá no tienes idea si realmente están en la Biblia o no. Yo podría estar todo el rato ahora engrupiéndote y no tenés idea. Es un absurdo pensar que nuestra vida con Dios se trata de esto y que el resto de la semana no hay un espacio de búsqueda, no hay un tiempo con Él, no hay lectura de su palabra. Y pensamos que esto va a ser suficiente y que adorar el domingo con más personas y en Centro Parque, ahora que vamos a ser 900 o 1000, vamos a estar más espirituales simplemente porque hay más gente. La única forma de que nosotros podamos responder como lo hacía Esteban es que podamos ver a Dios como Él lo ve. Es que tengamos la comunión que Él tiene. Y cuando eso ocurre, somos llenos del Espíritu Santo. Y esto trae verdad. Y trae convicciones profundas y reales en nuestra vida. Profundas y reales. A veces lo que hemos querido hacer es falsificar estas convicciones. Y entonces agarramos ciertas reglas y tratamos de ponerlas en práctica. Y nos cuesta horrores tratar de cumplirlas. Pero nos esforzamos tanto y tanto que de repente nos subimos en un peldaño donde sentimos que tenemos la autoridad de juzgar a todos los que no se esfuerzan con nosotros. Y entonces nos volvimos legalistas. Porque estas convicciones no son reales y profundas en tu vida. Son simplemente un intento de cumplir reglas. Iglesia, hay una verdad de Dios que necesitas conocer profundamente, que necesitamos abrazar, que necesitamos que se vuelva algo real en nosotros y no simplemente un mensaje. Y necesitamos procurar que sea real para también poder llevarlo fuera de estas 4 paredes y que pueda contagiar a otros de manera honesta. Esta verdad de Dios no es un capricho de Dios, es simplemente la verdad que se ajusta a nuestro diseño. Fuimos creados a su imagen, a su semejanza. Por lo tanto, nunca nuestra vida va a tener sentido y propósito fuera de Él. Es en Él y practicando los valores de Él y practicando lo que Él ama, aquello que va a despertar propósito y sentido en medio de nosotros. ¿Sabes lo que Él ama? Aquellos que lo aman y aquellos que guardan sus mandamientos, dice Deuteronomio 7:9. Miqueas dice que Él ama la justicia, no la mía cuando voy manejando, no, la justicia que le regalo a otros, la misericordia y la humildad ante Él. Esta humildad que me pone en una posición donde yo le digo, Padre, yo te necesito. Yo no sé todas las respuestas. Yo ni siquiera quiero confiar en mi propia sabiduría. Yo quiero la tuya. Porque yo sé que mi corazón es egoísta. Y yo sé que pido y no recibo porque pido mal. Porque busco mis propios placeres. Porque lo que más busco son frutos del mundo en ti. Porque lo único que quiero son cosas mucho más banales que las que tú me estás ofreciendo. Y también dice Juan 3:16 que Dios ama este mundo alocadamente. Tanto, que ha dado su único Hijo para que nadie se pierda y para que todos tengan vida eterna. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la gente necesita saber que pueden encontrarse con Él. Y la gente necesita saber que hay una forma en que Dios diseñó las cosas. Y que es solo en esa dirección que nuestras vidas van a ser bendecidas. Y es en esa dirección que vamos a encontrar plenitud, propósito. Es en ese lugar que vamos a sentir que nos encontramos y dejamos de sentirnos tan perdidos, tan sin respuesta. Pero muchas veces lo que hacemos es tomar nuestra propia dirección, nuestras propias decisiones y le pedimos a Dios que bendiga eso. Aún cuando es una dirección completamente opuesta a Dios. Proverbios 19:3 dice,
La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Tomamos nuestras propias decisiones y entonces no nos va bien y lo culpamos a Él. Ordenemos nuestra vida a Él. Sometamos nuestra vida a Él. Conformemos nuestra vida a sus caminos. Pero si no lo conoces, difícilmente podremos hacer eso. Y para esto se requiere comunión, una relación profunda y humildad ante Él. Señor, yo no tengo todas las respuestas, pero tú sí. Los fariseos estaban en este lugar. Se sentían espirituales, mucho más que el resto. Sin embargo, tenían todo resuelto en sus vidas. No había ningún espacio para que Dios pudiera traer una verdad mayor a sus vidas. Y entonces desecharon a Jesús. Desecharon a Jesús porque no había espacio para escuchar algo distinto. Quiero terminar con este ejemplo. En Éxodo 17, la Biblia cuenta que el pueblo de Israel comenzó a quejarse porque tenían sed en pleno desierto. Y comenzaron a quejarse. Y entonces Dios le dijo a Moisés: toma tu vara y golpea esta roca. Y entonces al golpearla, dice la Biblia que comenzó a brotar agua de esta roca. Y todo el pueblo pudo beber. Esto ocurrió cuando recién habían salido de Egipto. Y en Números 20, año 39, dando vueltas en el desierto, el pueblo vuelve a quejarse. Vuelve a quejarse de que tienen sed y de que ¿dónde está Dios en todo esto? Y Moisés está enojado. Pero va a Dios. Y esta vez Dios le dice: háblale a la roca. Y entonces va a salir agua. Y Moisés, ¿sabe lo que hacen? Golpea la roca. Y es muy fino esto. Es muy fino. Pero Moisés, en vez de escuchar claramente a Dios, simplemente replicó lo que alguna vez había funcionado. Y lo que funcionó hace 39 años atrás fue golpear la roca. Pero hoy día Dios le estaba diciendo algo distinto. En una situación similar, yo tengo una respuesta distinta. Sígueme. Pero Moisés apeló a lo anterior, a lo que alguna vez había dado éxito. Y la Biblia dice que Jesús dejó sus huellas para que anduviéramos con ellas. Pasos específicos para que pudiéramos seguirlo. Eso es lo que Él anhela. Comunión profunda para que podamos escucharlo, que podamos verlo, que podamos enamorarnos de Él, que entonces todo nuestro corazón esté en dirección a Él y podamos estar atentos a todo lo que Él nos dice y entonces poder dar una respuesta como la que dio Jesús. Al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y entonces todos los acusadores quedaron admirados de Él. Él tiene algo nuevo para nosotros cada día. No quiere que vayas a buscar los recursos antiguos, algo nuevo, una porción nueva para ti cada día. Pero para eso necesitamos tener comunión con Él. No seguir un método, sino tener comunión con Él. Para poder amar como lo hacía Jesús. O para poder amar como lo hizo una simple persona como Esteban. Y llegar a un minuto tan duro y en ese último instante tener la gracia de decir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ellos no saben lo que están haciendo porque ellos no te han conocido como yo te conozco. No te han visto como yo te he visto. Así que vamos a orar, iglesia. Si quieres, cierra tus ojos y sígueme en esto.
Señor, lo primero que hacemos es venir delante de ti, humildes. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Puede que seamos cristianos hace años, o puede que recién nos estemos acercando a ti, pero te necesitamos igual que la primera vez, desesperadamente. Nuestra vida sin ti no tiene sentido ni propósito. Podemos hacer cientos de cosas para llenar ese espacio, pero al final del día hay un vacío profundo que solo tú puedes llenar, Señor. Y te decimos en esta hora, Señor, queremos ir a ti. Queremos correr a ti. Y queremos dejar nuestras respuestas para buscar tus respuestas. Y queremos tu sabiduría. Y por sobre todo queremos verte y conocerte. Para poder ver las cosas desde tus ojos, Señor. Y entonces amar como tú amas. Bendecir como tú lo haces. Tener tu sabiduría, Señor. Así que, Padre, en esta hora nos arrepentimos. Nos arrepentimos de caminar independientes de ti. Y te decimos, aquí estamos, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos perdernos en ti. Queremos enamorarnos de ti profundamente. Y si el Espíritu Santo te está hablando ahora y te está mostrando ajustes que necesitas hacer en tu vida, yo quiero animarte a que tomes decisiones valientes que van a cambiar tu vida. Si el Espíritu Santo te está hablando y te está mostrando, aunque sea una sola cosa, quizá es tu tiempo con Él, la lectura, la oración, cosas que están ocurriendo en tu vida que necesitan ser ajustadas, valores en tu vida que necesitan ser corregidos. Hoy, delante de Él, toma una decisión. Porque de tal manera Él te ama, que dio la vida de su Hijo por ti, para que no haya ningún vacío dentro de ti, sino que Él pueda llenar todo espacio. Gracias, Señor. Amén. Querida iglesia, nos vamos a Centro Parque y yo espero que seamos una iglesia que al salir de ese lugar salga como Esteban, con esa cara de ángel, que la gente pueda ver y pueda sentirse atraída por una realidad que está pasando dentro de ti. Así que si Dios te ha hablado de hacer ajustes, hazlo. Que esta sea una semana de ajustar nuestra vida a Él y no que Él se ajuste a nosotros y que seamos sorprendidos. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana en Centro Parque. Dios los bendiga a todos.